En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. 90 años de la diócesis de Río Cuarto. Para conocer mayores detalles, vamos a dialogar con la doctora en Historia, Rebeca Camaño Semprini. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, una fecha particular que se está conmemorando por estos días, en realidad se toma todo un año para evocar este acontecimiento histórico que condice con lo que ha pasado en otras ciudades del país, con el nombramiento de obispos, pero bueno, que tiene que ver con esto que es tan importante, que la creación de la diócesis, que perdura hasta la actualidad. Sí, es verdad. En el 1934 se crearon 10 diócesis nuevas y fueron elevadas a arquidiócesis, 6 de las que ya existían, entre ellas Río Cuarto y Córdoba respectivamente. Así que comparte este aniversario con otros 6 espacios. Exactamente. Con la particularidad de que la diócesis de Río Cuarto se mantiene tal cual como con todo el espacio que ocupó, el territorio que ocupó originariamente, que es muy amplio. Eso te iba a consultar, digamos, es mucho más amplio que el departamento Río Cuarto, por ejemplo, que si bien se llama la diócesis de Río Cuarto, abarca gran parte del sur de Córdoba. Claro, abarca toda la mitad sur de la provincia, el departamento Río Cuarto, Juárez Selman, presidente Roque Sáenz Peña, y el sur del departamento Unión y Marcos Juárez. O sea que es bien amplia la diócesis. ¿Antes dependía de alguna otra diócesis? Claro, formaba parte de la diócesis de Córdoba, digamos, surge como desprendimiento de la diócesis de Córdoba, y cuando la diócesis además es elevada a arquidiócesis. Claro, claro, ahí es donde... Y queda como sufragánea de la arquidiócesis de Córdoba. Claro, ahí es donde, digamos, se produce esta división, digamos, y lo que permite que después de la creación llegue quien fuera el primer obispo de Río. Claro, al año siguiente llega Leopoldo Buteler, que fue el primer obispo de Río Cuarto y quien emprendió toda la construcción de la diócesis, porque digamos, una cosa es que es la disposición de creación territorial y demás, pero después él fue quien emprendió toda la toma de posesión, la construcción de la diócesis, las distintas instituciones, las distintas ramas y demás, tendientes a hacer efectiva esa diócesis. Es que fue muy en la primera etapa, digamos, no tenía obispo hasta el primer año, digamos, que llegó el nombramiento de Buteler. Claro, o sea, una vez que fueron creadas las distintas diócesis, meses después se fue decidiendo, digamos, se estableció quiénes iban a ser los obispos. En el caso de Río Cuarto fue nombrado Buteler, que hasta entonces había sido también obispo auxiliar en Córdoba. Y tenía, bueno, fuerte experiencia en la parroquia de Marcos Juárez durante décadas, previo a esa experiencia en Córdoba. Y bueno, él sí llega al año siguiente a Río Cuarto, digamos. Esto que decía fue todo un proceso, digamos. Una cosa es la creación del territorio y después la efectivización de eso. Entonces, él llevó a cabo distintas estrategias para construir esa diócesis, digamos. ¿Y se puede establecer la diferencia de lo que era Río Cuarto antes de la diócesis, después de la creación de la diócesis? Bueno, tuvo una fuerte importancia esa llegada, digamos, la llegada de un obispo, lo que significa la presencia territorial de la iglesia en la diócesis, digamos, la construcción, por ejemplo, de muchas nuevas parroquias, una subdivisión de lo que era el territorio que abarcaba la diócesis de Río Cuarto. Por ejemplo, cuando él llegó había unas 15 parroquias que abarcaban toda la diócesis y en las primeras 2 décadas de su obispado ascendió a 27, o sea que disminuyó también el número, digamos, de fieles abarcados por cada párroco. Claro. Esto acrecentaba, digamos, la presencia de la diócesis. Después, también otras, durante sobre todo los primeros años, pero esto se mantuvo después, hacía campañas, por ejemplo, visitas pastorales a las distintas localidades, que tenían, por ejemplo, una doble función, porque era también conocer cómo era cómo estaba, en qué condiciones estaban las distintas parroquias, cuál era el grado de participación, de compromiso de los fieles, pero también pensar distintas estrategias a futuro y hacer visible la presencia del obispo, ¿sí? Porque todos estos viajes que él realizó durante los primeros meses y años eran muy seguidos por la prensa, no solo la prensa local, o sea, más de Río Cuarto, sino a nivel provincial, los principios
que era, bueno, el diario vinculado al arzobispado, ¿no? Pero hacía todo un seguimiento pormenorizado de hacia dónde iba, cómo lo recibían. Y estas visitas generalmente eran planificadas y entonces tenían esa impronta, digamos, de mostrar, de hacer visible al obispo. Pero a veces también eran sin previo aviso, era como que iba de incógnito, para ver también, conocer qué estaba pasando. Que no prepararan nada, no prepararan tanto. Entonces, para ver cuál era la realidad con la que se encontraba. Y el territorio es muy amplio, digamos. Claro, sí, y realmente en el primer tiempo, o sea, en los primeros años realizó un número extraordinario de visitas y de misiones populares, que también era otra estrategia que eran... se concentraba una fuerte tarea de evangelización en unos 15 días y donde se administraban distintos sacramentos, o sea, había bautismos, matrimonios, confirmaciones, comuniones, etc. Y esto fue muy amplio. Durante los primeros años realizó unas 40 de estas actividades, digamos, que iba a los distintos rincones de las diócesis. Sí, cuando en una época en la que no era tan fácil viajar, en donde las comunicaciones eran mucho menos fluidas de lo que son hoy. Tal cual, tal cual. Y por ejemplo, bueno, cuando él tomó posesión de la diócesis en el 35, vino en un tren especial, que había un vagón especial donde venía él y la comitiva con el gobernador, distintas autoridades provinciales, pero a su vez también, por ejemplo, se dio pasaje ida y vuelta a la mitad del costo, como para favorecer que de distintas partes de la provincia también vinieran a la asunción del obispo. Es decir, que fue como una fiesta, digamos. Claro, sí, fue una fiesta y se puso en juego otras cosas, como esto de facilitar la llegada, también que hubiese una más circulación de gente, o sea, una especie también de turismo alrededor, claro, de esta llegada de Buteler. Y estamos hablando de una ciudad que no era tan grande tampoco. Claro, no es, si bien era importante a nivel provincial y demás, no es la ciudad de hoy, digamos, ni con los medios de transporte y comunicación que tenemos hoy, ¿no? Pero todo lo que había en ese momento se puso al servicio de esa llegada de Buteler a la ciudad. ¿Y qué se destaca de Buteler, digamos, en Río Cuarto, al margen de esta primera tarea, digamos, que fue de evangelización y ampliación y de conocimiento del territorio? Bien, bueno, él, como te decía, además de esta tarea, esta primera tarea, también significó otras estrategias como que se fueron dando en los años siguientes, pero decía que fue un proceso de construcción, ¿no? Por ejemplo, la creación del seminario. Estuvo muchos años también. Claro, sí, él falleció en el 61, claro, y entonces durante todos esos años, al final también un poco estuvo más retirado por cuestiones de salud, pero durante todos esos años él estuvo a cargo de la diócesis y sobre todo en las primeras 2 décadas, la década del 30-40, fue muy fuerte su impronta. Tanto en eso, en la construcción de la diócesis, también en la vinculación con los distintos sectores de la sociedad, como también la vinculación con el poder político, digamos, las relaciones. Por ejemplo, en el caso de la llegada de Buteler a la diócesis de Río Cuarto y esta reforma en la iglesia cordobesa y argentina, que implicó la creación de la arquidiócesis, a nivel provincial coincidió con la llegada de Sabatini a la gobernación, prácticamente, ¿no? Por una diferencia de meses, pero son 2 procesos que coinciden. Y bueno, la figura de Buteler fue muy fuerte en el enfrentamiento entre la iglesia y la figura de Sabatini también, digamos, quien fue la voz de la iglesia cordobesa en general fue más bien Buteler. No tanto el arzobispo. Claro, no tanto Lafite, que era claro, el arzobispo, sino más bien Buteler. Si bien tuvieron algunas cartas pastorales, algunas cuestiones, algunas estrategias en común, digamos, la voz de la iglesia cordobesa en ese momento fue Buteler. Y desarrolló varias estrategias, las pastorales, y la voz más combativa, digamos, fue la de él. Muchos dicen que, no se hubiese llegado a lo que se llegó si hubiese sido otra la figura que hubiese llegado en primer término como obispo. Es algo que no se puede analizar porque es contrafáctico, pero ¿vos creés que evidentemente fue clave Buteler en el desarrollo inicial de la diócesis? Sí, él tenía una personalidad muy fuerte, digamos, una impronta de trabajo, de marcar posición, digamos, en esto que decía, no solo hacia el interior de la iglesia, sino también hacia afuera. Obviamente esto también significó que en muchos momentos tenía conflictos, no solo hacia afuera, sino también hacia el interior de la iglesia, pero, digamos, sin duda su personalidad tan fuerte y tan activa, digamos, de desarrollar distintas iniciativas en esto de la construcción de la diócesis y del expandir la voz de la iglesia más allá de las paredes, digamos, de un templo, fue central, digamos, en como un primer
obispo de Río Cuarto. ¿Y como conflicto el único que tuvo fue con el gobernador o aquí también en el municipio también tuvo o con otras organizaciones? Sí, digamos, a nivel, en lo que refiere a las relaciones con el poder público, en general, bueno, durante las primeras décadas, durante la primera década a cargo de la diócesis, fundamentalmente fue con el gobierno provincial de Sabatini, y tenía que ver más bien con las políticas laicistas en educación que intentaba promover el gobierno, que chocaban con la intención de sostener la enseñanza religiosa en las escuelas de la provincia de la iglesia y de Buteler, que era quien alzaba más bien la voz. Y luego también durante el peronismo, si bien hubo en principio un apoyo a los gobiernos peronistas en función de qué significaban el sostener la enseñanza religiosa en las escuelas, frente a la opción alternativa, digamos, en las elecciones del 46, luego hubo conflictos con el peronismo previo, ¿no?, al enfrentamiento entre iglesia y peronismo a nivel nacional aquí en la localidad, pero más bien centrados con el comisionado municipal, que era quien estaba a cargo del ejecutivo, y no tanto a nivel nacional con el gobierno peronista, ¿no? También creo que se preocupó por la formación, digamos, de nuevos sacerdotes y fue el impulsor del seminario mayor. Claro, bien. En la disposición de la creación de las nuevas diócesis estaba esta idea de que crearan sus propios seminarios. Y sí, Buteler fue el gran impulsor del seminario Sagrada Familia en aquel momento, aquí en Río Cuarto. Y para ello, bueno, también implementó una serie de estrategias que eran novedosas, si se quiere, en la época, que era... a diferencia, por ejemplo, de otros momentos en que para conseguir dinero se leían las pastorales o la voz del obispo en las misas, él lo que hizo fue enviar cartas personalizadas a aquellos vecinos que consideraba que podían donar aunque sea $1. Y así en realidad consiguió muchísimo más de lo esperado. Obviamente esto permitió parte de las tareas, ¿no?, de modificación y de construcción de lo que fue el seminario. Fue complementado también con subsidios estatales y demás, pero esa fue una de las estrategias, digamos, novedosas que él utilizó para conseguir dinero para el seminario. Uh-huh. Y sí, la idea era esto, formar los futuros sacerdotes de la diócesis en la diócesis. Uh-huh. Bueno, y decíamos que él estuvo, manejando la diócesis hasta su fallecimiento, más allá de que probablemente se haya retirado un tiempo antes por cuestiones de salud, pero lo que marcó el fin de su tiempo como obispo fue su fallecimiento. Sí, tal cual. Sí, en aquel momento era así, después sí, por otras disposiciones, digamos, están los traslados, pues, y demás, pero en aquel momento duraban lo que duraba la vida del obispo. Del obispo. Y la otra cuestión que te tengo que consultar es, justamente vos has trabajado mucho el tema del origen de la diócesis y particularmente la vida de Buteler y la obra de Buteler. ¿Hay suficiente documentación en Río Cuarto o en la provincia de Córdoba respecto a estos dos temas? Sí, es interesante la multiplicidad de fuentes. Quizás no están centralizadas, hay que buscarlas, o sea, significó también un trabajo más de hormiga en distintos espacios. Uh-huh. Pero sí, o sea, está en el archivo municipal de Río Cuarto, en el archivo histórico municipal, bueno, la prensa local brinda mucha información al respecto, y también para ver las vinculaciones con el gobierno municipal, lo que es las cajas del departamento ejecutivo. Y a nivel provincial, lo que consulté fundamentalmente, bueno, fueron los diarios también del arzobispado, el diario de los principios, la colección completa de aquellos años, y aquí en San Francisco Solano. Allí es donde está fundamentalmente toda mucha documentación interna, digamos, de esa relación que también, como decía, no fue tan quizás sencilla entre el obispado y la orden franciscana, que era quien hasta entonces era la presencia de la iglesia en la diócesis, en este espacio, ¿no?, que después fue la diócesis. Entonces, otra de las estrategias que implementó Buteler al llegar, bueno, fue tratar de absorber, diluir un poco esos vínculos tan fuertes que tenía la orden con la sociedad y con los miembros de la élite, para, bueno, que sea el obispado el que tuviera esos vínculos, claro, digamos, y manejara esos Claro, hay que acostumbrarse, digamos, a un nuevo mecanismo organizativo que hasta ese momento no existía. Claro, sí, porque también era una construcción de poder, digamos, ¿no? Del poder del obispado, y eso implicaba también ciertos
rispideces, complejidades, digamos, del momento. Sí, otra iglesia, digamos, ¿a qué me refiero? Que en ese momento tenía un rol mucho más importante en la toma de decisiones. Ahora es como que, bueno, si bien, digamos, sigue teniendo fuerza el obispado y demás, bueno, la sociedad en muchos ámbitos es cada vez más laica o cada vez más despegada, si se me permite el término, con respecto a la religión y a la iglesia. Sí, si bien en aquel momento también había ciertos indicios, digamos, todo eso son procesos, digamos, evidentemente el lugar de la iglesia y la influencia que podía llegar a tener en la toma de decisiones políticas, la voz de un obispo era mucho más fuerte de lo que es en la actualidad. Bien, vamos a ir a una pausa y le dejamos a la doctora Rebeca Camaño Semprini una pregunta que tiene que ver con esto que recién te preguntaba. Si hay material de todo lo que fue la constitución de la diócesis y de Buteler, el primer obispo, y si en realidad la gente conoce la historia de estos dos temas, si se ha difundido lo suficiente. Bueno, sobre eso en un ratito nos responde en primera persona. Seguimos dialogando con la doctora Rebeca Camaño Semprini, quien ha llevado adelante una investigación sobre la historia del obispado de la ciudad de Río Cuarto y fundamentalmente su primer obispo, Buteler. Bueno, ¿está reconocido realmente la historia de Buteler? ¿Hay un conocimiento fundamentalmente y lo que se realizó aquí en el obispado? Bueno, esa pregunta, o sea, trabajamos en pos de divulgar esta información, digamos, los resultados de nuestra investigación y demás. Si bien, bueno, todavía no he publicado, por ejemplo, un libro, con lo cual seguramente va a ser mayor el alcance de la divulgación de esta historia, que está previsto en el mediano plazo, traducir esa tesis doctoral en un libro. Pero bueno, creo que sí hay, por lo menos al momento de realizar la investigación y cuando conversaba con distintas personas y gente vinculada al menos al mundo de la historia, los archivos y demás, todavía se lo recuerda a Buteler. Aquellos que lo conocieron sin duda que lo recuerdan y recuerdan su impronta y su presencia en Río Cuarto. Sin duda hay mucho aún para construir y para divulgar en torno no solo a su obispado, sino a lo que significó todo el proceso de construcción de la diócesis y el devenir posterior en estos 90 años de historia, ¿no? Una calle únicamente se lo recuerda en la ciudad. Claro, de una calle lleva su nombre, sí, pero creo que está un poco presente. Sin dudas es para trabajar eso y a su vez problematizar lo que implica, lo que significó la construcción de la diócesis para la ciudad y para la región. Hay trabajo para realizar, pero creo que sí, en aquellos que lo conocieron, sin duda está aún presente su impronta. Y en el marco de estos trabajos que vos has realizado, ¿has hecho algún tipo de comparación con los obispos que lo sucedieron? No fui hacia adelante todavía, o sea, eso es proceso a realizar. Sí, al realizar mi investigación pude ver con aquellos que estuvieron, digamos que fueron sus pares en otras diócesis claro. Al mismo momento. Entonces, bueno, ahí sí es una figura que tuvo su propia impronta, digamos, que por ahí se resalta entre los otros obispos. Si bien para todos los espacios, digamos, obviamente quien fue el primer obispo significó una impronta, dejó su huella en esa construcción de las diócesis, ¿no? Pero él era una figura, como esto que decía, muy pública, muy de expresar lo que claro. pensaba. Entonces estaba permanentemente en la prensa, no solo local, sino provincial e incluso nacional. Claro. En momentos de mayor rispidez, por ahí por temas conflictivos, como esto de la educación y otros momentos de conflicto político, siempre él alzó su voz y dio su opinión al respecto. Entonces hacía que estuviera en el centro de la escena. ¿Era de carácter conservador, de ideas conservadoras o antiperonista? Y depende del momento, digamos, claro. Pero respecto a esto del conservador, sí tenía una impronta bastante conservadora, sobre todo en lo que tenía que ver con los usos y costumbres, la vestimenta de las mujeres y demás. En eso sí tuvo varias disposiciones que hacían que si bien quizás eran comunes en la época, él las fue sosteniendo, o sea, en los 30 quizás eran comunes, pero él las seguía sosteniendo en los años 50, claro. ya avanzados, ¿no? Entonces esto de no mostrar los tobillos, cuestiones así que llevó a... Y eso fue uno de los motivos de conflicto, por ejemplo, con los franciscanos que sí dejaban que fueran mostrando sus tobillos claro, las señoras a misa en la iglesia de San Francisco. O sea, esas anécdotas, digamos, fueron parte de sus
forma de ser, exacto. digamos. Te consulto el peronismo porque en la década del 40, sobre el final de la década del 40, estuvo Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón en Río Cuarto y estuvieron particularmente en un acto que se hizo afuera de la catedral, frente a la Plaza Roca. ¿Él estuvo Buteler en ese acto? ¿Participó? Sí, Buteler participó, pero fue, digamos, no fue una figura central en Claro. ese acto, digamos, no es que se destacó o públicamente se hizo hincapié, y justamente bueno, en mi investigación al respecto creo que ese fue el momento culmine, digamos, de la relación con el peronismo. A partir de allí fue decayendo y después empezando el enfrentamiento, como decía, en principio circunscripto a lo local, digamos, Claro. a enfrentamientos con las autoridades locales y no con el peronismo a nivel nacional, pero después fue uno de los obispos, digamos, que se enfrentó al peronismo hacia finales del gobierno, ¿no? En ese conflicto, bueno, que justamente el conflicto con la Iglesia fue fundamental en el desenlace del gobierno peronista en el 55, ¿no? ¿Y la sede del obispado siempre estuvo en la actual ubicación, en la calle Buenos Aires, o fue variando? No sé. En principio, o sea, sí, digamos, cuando él llegó no estaba terminada la sede, digamos, pero luego sí, a partir de donaciones y demás, fue allí donde se estableció y ya quedó allí, ¿no? Claro, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con los 90 años de la diócesis, más allá de las personas, es toda la riqueza patrimonial que hay. Si bien muchas iglesias que hoy uno puede observar y reconocer por su riqueza histórica y arquitectónica estaban desde antes, muchas se crearon después. Digamos, muchas parroquias y muchos templos se crearon Muchos después. templos se crearon después, claro. Además de la subdivisión, digamos, Claro. en parroquias, en mayor subdivisión, también muchos templos fueron creados a partir de la llegada de Buteler en estas primeras décadas. Claro. Si uno ve, digamos, el desarrollo en las décadas siguientes, ve que fue concentrado en estas primeras décadas del obispado el mayor crecimiento tanto de parroquias como de templos. Esa fue una preocupación fundamental al inicio de su Claro. obispado. Por eso decimos que el aporte que ha hecho la diócesis, más allá de que uno pueda o no profesar la fe católica, desde ese punto de vista, desde la cuestión arquitectónica e histórica, es muy fuerte. Sí, también desde el punto de vista de infraestructura en general, ¿no? Para acceder a los distintos templos, de mejoras en las calles, digamos, las rutas y demás. Entonces, con el tiempo también se traduce en otras construcciones territoriales que no son circunscritas, digamos, a la iglesia en sí. ¿Y el poder que tenía la iglesia en ese momento? Y cuando él llegó, por eso decía que, digamos, si bien había algunos indicios de esto que decías vos, de secularización y demás, ya son procesos que estaban avanzados, el lugar de la iglesia era mucho más fuerte que en la actualidad, ¿no? De la capacidad de incidir en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, en este enfrentamiento con el sabatinismo, y se frenó estas iniciativas de educación laica en las escuelas, se frenaron, hubo varias veces, el gobierno lo presentó, tanto el gobierno de Sabatini como después del Castillo, y fueron frenadas por el accionar de distintas estrategias, no solo de las autoridades, sino también de otras organizaciones vinculadas a la Iglesia, como la Acción Católica. Bueno, no mencioné eso, pero también, si bien ya estaba presente la Acción Católica en este territorio, pasa a depender del obispado con la creación de la diócesis, ¿no? Y ahí también durante las décadas siguientes, pero obviamente en los primeros años, fue fuerte también el impulso de esta organización como una forma de salir, digamos, del templo, sino de expandirse hacia otros espacios de la sociedad, en este caso de la diócesis de Río Cuarto. ¿Y qué te llevó a interesarte particularmente por este tema? Porque la historia es amplia, la historia local, la historia provincial, nacional y mundial es amplísima. Hay muchísimos ejes, muchísimos tópicos. ¿Por qué decidiste estudiar y profundizar este tema? Bueno, yo en realidad estaba interesada en la relación entre la iglesia y la política desde que inicié mis investigaciones al respecto a los trabajadores en Río Cuarto durante la década peronista. Y luego realicé una maestría en partidos políticos donde trabajé los gobiernos peronistas en la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Y allí, bueno, fue cuando, si bien ya lo tenía mirado, digamos, pero como que accedí a mayor documentación respecto a estos conflictos que decía que había tenido Buteler con el gobierno peronista local. Y a partir de allí, bueno, cuando tuve que desarrollar mi investigación para la tesis doctoral, decidí centrarme en eso, en los vínculos de la iglesia con los poderes políticos, pero más amplio, digamos, por esto que se accede a Río Cuarto, sino que tenía que ver con la provincia en general, porque como señalaba anteriormente, si bien
Buteler estaba aquí en Río Cuarto, esto que decíamos, la diócesis abarca toda la mitad sur de la provincia, y él fue una voz muy fuerte de la iglesia en esas décadas. Claro. Entonces su impronta se hacía sentir en la política, se incidía en esto que decíamos antes, en las distintas tomas de decisiones. Y por eso me interesé más por su figura. Y una consulta más referida a este tema. Por ahí cuando uno se mete a estudiar estos temas que tienen que ver con la religión, hay mucha gente que se puede ofender con alguna cosa que uno pueda descubrir o con alguna publicación que pueda hacer. ¿Cómo te fue? Digamos, imagino que hay sacerdotes que leyeron lo que hiciste, te dieron devoluciones. No, en general las devoluciones fueron positivas, Bien, por ahí claro. sí, en general sí, hay también a veces algunas correcciones conceptuales y demás, porque bueno, yo no pertenezco al mundo de la iglesia, entonces por ahí Claro. puedo cometer errores obviamente desde afuera, así que no, pero siempre han sido muy respetuosos y muy abiertos, esto también que decíamos anteriormente de los archivos. Además del archivo de San Francisco Solano, que decía fue fundamental para mi investigación, también el archivo del obispado, del arzobispado, o sea, hubo mucha apertura, digamos, y siempre muy respetuosa. Sin condicionamiento. Sin condicionamientos, tal cual, sí. Así que bueno, y han leído mi tesis y demás, así que no sé, hasta ahora no me llegaron Está bien, está bueno. críticas muy fuertes. La última, los restos de Buteler, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el seminario, en el edificio del seminario, bueno, que ahora es Jesús Buen Pastor. Jesús Buen Pastor. Exactamente. Bueno, la última pregunta, te sacamos un poquito del tema diócesis, del tema Buteler, se la hacemos a todos los entrevistados que pasan por el programa, y es por qué o qué hubiesen hecho si no se hubiesen dedicado a lo que se dedican. En tu caso, que sos una investigadora prestigiosa, una docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también has estado en Córdoba, no sé si seguís con la docencia en Córdoba. Pero... Ahora estoy concentrada acá en Río Cuarto, en la carrera de Historia de Río Cuarto y en CONICET, soy investigadora del CONICET. Bien. ¿Hay alguna otra rama que no sea la historia? Y la verdad que me costaría de responder porque, o sea, afortunadamente descubrí mi vocación, digamos, en la secundaria, y cuando vine a estudiar, digamos, realmente fue lo que siempre me apasionó la historia, digamos, y después no me sentí decepcionada, Claro. digamos, o sea, me gustó, siempre fue lo que me motiva, digamos, a hacer. Entonces, la verdad que no me imagino sin la historia, y bueno, obviamente sin el paso por la universidad pública fue fundamental en esto, de poder acceder, digamos, a hacer de aquello que era mi vocación una profesión, poder vivir de aquello que amo hacer. Bien. Profesora, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. ¿De la producción?